en febrero del 76. Era una mujer que Dios usaba en muchas sanidades, en muchos milagros, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, cancerosos, cosas asombrosas que Dios hacía en su vida. Le preguntaron un día: ¿cómo haces para que sucedan los milagros? Ella dijo: para mí es muy sencillo, porque yo no hago nada. Simplemente dijo esto: yo conduzco al pueblo a la presencia de Dios, y cuando ellos están en la presencia de Dios, ahí sucede todo. Dígale al que está a su lado: en la presencia de Dios sucede todo. Ahí sucede todo. Yo no sé si vienen enfermos, si no vienen enfermos. Nosotros pedimos que trajeran enfermos hoy para que oráramos por ellos. Levante su mano. ¿Quién viene enfermo? Diabetes, no sé, tumores, hernias, quistes, abscesos, problemas en los riñones, en los pulmones, glucosa, artritis. Levante su mano. ¿Quién viene enfermo? Eso es. Déjeme ver bien arriba su mano. ¿Algún problema? Mire, anoche antes de dormirme me vino mucho a mi mente alguien que iba a venir hoy. No sé si está aquí o no está aquí, pero me vino mucho a mi mente alguien que tenía problemas en los dos brazos. ¿Alguien tiene problemas en sus brazos? Allá también. También allá y allá. Ok. Normalmente cuando yo empiezo a ver enfermedades de los cuerpos, es cuando Dios va a sanar ese tipo de enfermedades. Entonces yo les voy a pedir que estén muy atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina. Hoy van a tomar su porción de la palabra y la palabra va a sanarles. Entonces tenga un corazón muy abierto. No venga confiando en que el hombre va a sanarles. El hombre no sana. El hombre no sana. El que sana es Jesús. Pero nosotros hemos sido testigos, en verdad, testigos de cosas que hemos visto suceder aquí en este lugar. Cosas asombrosas, milagros realmente que nos han simbrado. Ahora, yo espero más todavía. Espero ver más todavía. Me estoy acordando de un señor que trajo su hija. Vinieron solos, ellos venían de muy lejos, habían escuchado que aquí orábamos por enfermos, y aquí en esta parte, de este lado, pasó el Señor. Yo le pregunté: ¿qué tiene? Antes de que oráramos por él, le pregunté: ¿qué tiene? Él me dijo: tengo cisticerco. ¿Cuántos saben lo que es eso? Es la bacteria que está en la carne del cerdo o en el cerdo, y él de tanto comer se le sube esa bacteria al cerebro. Y yo dije: bueno, vamos a orar por él. Pero la muchacha me jala el brazo y me dice: pero espere, el cisticerco ya no está solo en el cerebro, está en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y me enseñó placas, me enseñó estudios, me enseñó todo, y ahí decía invadido de cisticerco, invadido el Señor, desde los pies hasta la cabeza. Y nosotros oramos por él aquí. A la semana viene la muchacha con el papá y nos dice: algo asombroso pasó, porque lo llevé a un estudio más y resulta que no le encontraron ni una sola bacteria del cisticerco, ni en el cerebro ni en todo el cuerpo. Wow. Jesús merece la gloria, ¿no? Jesús merece la gloria. Él lo hizo. Él lo hizo. Pudiera pasar todo el tiempo que me queda aquí hablándoles de las cosas que hemos visto aquí. Hemos visto a veces algunos paralíticos que han caminado. Hemos ido a algunas casas a estar orando continuamente por enfermos, y hemos visto el poder de Dios que se suelta y empieza a sanar. Hemos visto que a veces la sanidad es paulatina o progresiva, pero también hemos visto que ha sido instantánea, muy instantánea. Llegó también una señora que la habían traído con un tanque de oxígeno. Algunos de ustedes se recordarán eso. Ella se había sentado por allá. Esta señora
dormía con el tanque de oxígeno, comía con el tanque de oxígeno, se metía a bañar con el tanque de oxígeno, caminaba a donde fuera, llevaba su tanque de oxígeno, no podía separarse ni un minuto del tanque de oxígeno. Y yo le pregunté, ¿por qué no puede separarse? Y me dijo, pues es lógico. Hasta me hizo así, es lógico, si me quito el tanque de oxígeno no tengo aire para respirar. El tanque de oxígeno es una ayuda para que mis pulmones puedan recibir el oxígeno. Entonces la pasamos para que oráramos por ella, y vino aquí con su familia, con su hija, con sus nietos. Y de repente ella solita sintió el poder de Dios y ella solita se quitó el oxígeno. Y empezó a levantar sus manos y empezó a caminar de un lado para otro, a correr de un lado para otro. Se llevó su tanque de oxígeno para no volverlo a usar jamás. Jamás. ¿Saben? Eso lo hizo Jesús. Tumores, hernias, quistes, abscesos. Y yo estoy hablándoles estas cosas porque es como si yo tuviera una jeringa y les quiero inyectar fe. Ese es el propósito. Lo que quiero hablarles es acerca de la fe en Jesús. En Hebreos 11:6, Hebreos capítulo 11, versículo 6. No voy a hablar mucho tiempo porque quiero orar porque Dios haga milagros. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lea conmigo, todos fuerte, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que Dios existe? No los veo así muy convencidos. ¿Cuántos creen que Dios existe? No lo vemos. Nuestros ojos no lo pueden ver, nuestras manos no lo pueden tocar, pero sabemos que Dios está en esta reunión. Esta reunión es una reunión del Espíritu Santo. Yo no te traje, fue el Espíritu Santo. Él puso el deseo de que vinieras hoy porque Él quiere tocarte, Él quiere hacer algo en tu vida. No me lo quites, hijo, por favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1. Número 2. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Número 2. Y número 3. Si te acercas a Dios, debes creer que Dios da galardones a los que le buscan. Diga conmigo, galardones. La palabra galardón significa premios. Él da premios, Él da recompensa al que le busca. No nos estamos acercando a un Dios que nuestros ojos ven de madera, de yeso, de papel, de cristal. Yo nunca he visto en mi vida, nunca he visto un Dios que su gente se acerque a ese Dios y que ese Dios dé recompensas. Yo no he visto eso. Al único a quien yo he visto que hace eso es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando nos acercamos con fe, toda la gente que se acercó a Jesús aquí en la tierra, cuando Él estuvo en la tierra y lo hizo con fe, Jesús siempre abrió sus brazos. Jesús nunca rechazó a nadie, nunca, 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 porque esta gente entendió este principio. Se acercaron a Él con fe. Grite conmigo, con fe. Y les quiero mencionar, no los vamos a leer, pero les voy a mencionar algunos ejemplos en la trayectoria de Jesús aquí en la tierra. Habla el Evangelio y dice que había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, y ese flujo no paraba, día y noche, día y noche. Esta mujer había gastado todo su dinero
había visitado los mejores especialistas de ese tiempo, los mejores doctores, quizás hasta los mejores brujos o hechiceros, y nadie le daba una respuesta, nadie le daba una solución. Estaba tan desanimada que se encerró en su casa, en una habitación, y no quería ver ni a su familia. Yo me imagino que alguien vino y le tocó la puerta y le dijo, no sé si un hijo o un nieto, mamá o mujer o abuela, no sé. He oído de alguien que se llama Jesús y que cuando él va caminando la gente se acerca con fe y él lo sana. Y mira, escuché de un hombre que tenía lepra. ¿Saben lo que es la lepra, verdad? Pero se acercó a Jesús y Jesús lo sanó. Y un hombre que estaba paralítico y Jesús lo sanó. Y un ciego y Jesús lo sanó. Y me imagino que esta persona le dijo a esta mujer, vamos. Ella dijo, no, ya visité a tal doctor, ya fui con el santero, ya fui con el brujo, es más, ya hasta fui a Catemaco. Me imagino, ¿no? Y sabes, nadie podía sacarla de ahí. Hasta que de repente ella dijo, voy a intentarlo. Pero dijo algo así, yo iré, tocaré el borde de su manto y cuando yo lo toque, seré sanada. No creas que tuvo fe al momento, pero el Evangelio de Marcos dice algo así, que se fue por todo el camino. Diga conmigo, todo el camino. Es decir, cada paso que ella daba decía, yo iré, tocaré el borde de su manto y seré curada. Yo iré, tocaré el borde de su manto y seré curada. Y entonces la fe empezó a surgir. Sí, yo voy a ir, voy a tocar el borde de su manto y voy a ser curada. Sí, lo creo. Cuando yo toque el borde de su manto, voy a ser curada. Y cuando ella llega, se encuentra que hay una multitud, una enorme multitud, y ella no podía acercarse a Jesús. Entonces Jesús iba caminando. Yo pienso que ella en su mente tenía eso, se me va a ir la oportunidad, si no lo toco no voy a ser curada, tengo que tocarlo para ser curada. Y se fue abriendo paso entre la multitud. Yo me imagino que en una de esas Jesús ya iba a dar el paso y ella alcanzó a tocarlo y Jesús se detuvo. No porque Jesús sintiera un jalón en su manto, sino porque algo sucedió. Cuando Jesús voltea, dice, ¿quién me tocó? Y dice que Pedro dijo, Señor, a la mexicana diría, no manches. O sea, estamos rodeados de una gran multitud. Hay miles de personas aquí. Todo mundo te toca, todo mundo se codea contigo, todo mundo te roza. Y estás diciendo que ¿quién te tocó? Y Jesús dice, no, alguien me tocó de una forma diferente porque yo sentí que poder salió de mí. Y la mujer se descubrió y dijo, yo te toqué. Y le platica su historia. Estaba desahuciada, con un flujo de sangre, no encontraba respuesta, pero escuché de ti y yo dije, iré por todo el camino diciendo, iré, le tocaré, y cuando yo la toque, seré sanada. Entonces te toqué. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Dile al que está a tu lado, la fe en Jesús te sana. Había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Dice que cuando el demonio que estaba metido adentro se le manifestaba, lo arrojaba por ahí y ese joven empezaba a echar espumarajos, de su boca salía. Algo así como epilepsia más o menos. Quizás se mordía la lengua y salía espuma de su boca. Y entonces dijo el padre, pues vamos a ir a ver a ese tal Jesús. Y vinieron a ver a Jesús, pero Jesús estaba ocupado. Y le dijo a los discípulos, ¿puedes sanarlo? Hicieron todo lo que pudieron, no sanó. Jesús baja del monte y le dice, Señor, yo traje a mi hijo que tiene años, que está con este mal. Hay un demonio que lo atormenta. Y Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿y puedes creer? Yo creo que Dios te diría a ti lo mismo esta mañana o esta tarde. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Dios te va a sanar? Quizás el médico te ha dicho, ya no hay respuesta, vas a estar con este problema toda tu vida, una enfermedad crónica.
Y Jesús dice, ¿puedes creer? Yo les pregunto, ¿pueden creer? Nada más los de aquí dijeron sí, aquí medio y acá nada, no hablan aquí. ¿Pueden creer los de ese lado? A ver, pregúntense unos a otros, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Jesús le dice a este hombre, ¿puedes creer? Y él dijo, primero dijo, creo. Y segundo dice, pero ayúdame en medio de mi incredulidad. Ayúdame, dame fe. Dame fe. Yo les tengo hoy una buena noticia. Este hombre pidió fe, pero no era hijo de Dios. No tenía a Jesús metido en su corazón. No lo tenía. No lo tenía. Les digo una cosa, tú tienes a Jesús metido en tu corazón. Él pidió fe porque no tenía a Jesús. La buena noticia es que si Jesús está reinando en tu corazón, tienes fe. Entonces no es válido decir dame fe. Ya tienes fe, ya tienes fe, aunque sea como del tamaño de un grano de mostaza, pero tienes fe. Voltea con alguien, sacúdelo y dile, tienes fe, tú tienes fe, tú tienes fe, tienes fe, sí tienes fe. No es válido que digas, Señor, dame fe. No es válido, porque si Jesús está en tu corazón, tienes fe. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el principio de la fe, el que produce la fe y el que consuma la fe, o el que lleva la fe a que se consuma, a que alcance un propósito. De Jesús es la fe. Y si Jesús está en tu corazón, entonces tienes fe. Uy, qué gozo, sí, qué gozo, ajá. ¿No? Dale así una buena bofetada a alguien, dile, tú tienes fe. Tú tienes fe. Tienes fe. Otro caso, perdón, no terminé el caso de este señor. Jesús le dice, ¿puedes creer? Él dijo, ayuda a mi fe. Entonces Jesús llama al muchacho, dice, tráigame al muchacho, lo pone enfrente a él y Jesús le dice, sé libre. Al momento el demonio salió de él y nunca más volvió esa epilepsia, nunca más volvió a ser atormentado por ese demonio. Pero hay un caso que me gusta mucho, lo leí al inicio de la reunión, de un centurión, un soldado romano. Este hombre tenía un criado y el criado estaba enfermo de gravedad en su casa. Quizás estaba en la cama y ya ni se levantaba. Y el criado le dice a su señor, no puedo trabajar, no puedo hacer porque estoy enfermo. El centurión escucha de Jesús y pide que lo traigan. Alguien va y le dice, Señor, ¿puedes venir a mi casa, a la casa de mi dueño, de mi amo, de mi patrón? Porque tiene un siervo, otro criado que está atormentado, está enfermo, ya no se levanta de la cama. Y Jesús dijo esto, yo iré y le sanaré. Quiero que entienda eso. La voluntad de Dios no es que estés enfermo. Ponga atención en eso. La voluntad de Dios no es que estés enfermo. Porque mucha gente siempre dice, es que Dios me mandó esta enfermedad, es que si Dios quiere que esté enfermo. No, señores, la enfermedad no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. ¿Sí me están oyendo? Grite conmigo, la enfermedad no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Yo estoy muy convencido de eso. La enfermedad no es la voluntad de Dios. Un día enseñaré por qué enfermamos entonces. Si no es la voluntad de Dios, ¿por qué enfermamos? Bueno, hay muchas cosas. A veces somos bien imprudentes. ¿Hola? A veces somos bien imprudentes con nuestro cuerpo. Nos la pasamos comiendo tantos años chatarra y chatarra y chatarra y no queremos enfermar y creemos que la voluntad de Dios es que no esté enfermo, pero somos injustos con nuestro propio cuerpo. Ese es otro tema, un día lo hablaré. Entonces Jesús dijo, yo iré
y lo sanaré. Ahí está la voluntad de Dios. Gríteme fuerte, ¿qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Yo iré, vea su voluntad, vea el deseo de Jesús. Yo iré y le sanaré, le sanaré. Ese es el deseo de Dios. Yo iré y le sanaré. Entonces el soldado romano manda a otro criado y le dice: dice mi señor, dice mi patrón, mi dueño, como quieran llamarle, que no vayas porque se siente indigno. Desde donde estás, solamente di la palabra para ese joven. Solo di la palabra y el joven sanará. Jesús se detiene y dice: wow, nunca he encontrado tanta fe. Este hombre entiende lo que es fe. Él dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Levanta tu mano, grita conmigo: Jesús, solo di tu palabra y yo seré sanado. Amén, amén y amén. Y entonces Jesús se detiene y dice: nunca he hallado tanta fe en Israel. Él entiende lo que es autoridad, pero tiene fe, tiene fe. Y le dijo: vayan, el muchacho está sano. Y cuando llegan, porque el camino era largo, no había carros, no había transporte como hoy lo tenemos, y cuando llegan encuentran al muchacho que está sano y le preguntan: ¿cómo a qué hora sanó? No, pues como eso de las 3 de la tarde. Y se acordaron, exactamente fue la hora en que el maestro, en que Jesús dijo la palabra y fue sano. Solo di la palabra y sanará. Pero Jesús dijo: no he hallado tanta fe. Entonces Jesús no rechaza la fe. Dile al que está a tu lado: Jesús no rechaza la fe. Él responde a la fe. No, eso ya no lo diga, eso yo lo dije solo. Él responde a la fe. Él responde a la fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Mire, Jesús dijo esto: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte: monte, quítate, desarráigate, échate al mar, y será hecho. Pero nosotros lo queremos manejar al revés. Queremos tener fe del tamaño de la montaña para decirle al grano de mostaza: quítate, desarráigate y échate a la mar. No sé si me estoy explicando. Pensamos que necesitamos mucha fe, mucha fe para cosas grandes. No es cierto. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más chiquita que cualquier árbol o cualquier fruta puede dar. Es la semilla más chiquita. No necesitas mucha fe. Jesús dijo: es suficiente. Es suficiente. La poca fe que tú tengas es suficiente. Voltea con alguien y dile eso: el tamaño de tu fe es suficiente. El tamaño de tu fe es suficiente. Es suficiente. Termino con este otro caso. Había un hombre que estaba paralítico, dice la Biblia, y él tenía 4 amigos. Y los 4 amigos habían oído de Jesús, que Jesús sanaba, que Jesús salvaba, que Jesús liberaba. Ellos habían oído de Jesús. Y entonces le dicen a su amigo paralítico: vamos, que él te sane. Y la Biblia dice que él no tenía fe. Los que tenían fe eran los amigos, pero él no tenía fe. Él no tenía fe. Y entonces lo llevan y llegan a la casa donde estaba Jesús enseñando, predicando y sanando, y encuentran miles de personas. No había forma de acercarse a Jesús. Ellos como que encontraron un obstáculo. ¿Cómo le hago para meterlo y que Jesús lo toque y que Jesús lo sane? Y no encontraron forma. La única forma es que se subieron al techo de la casa, quitaron una parte del techo. No sé si era lámina, no sé si era asbesto, no sé si era lodo, no sé cómo haya sido el techo, pero ellos quitaron un espacio del techo, un pedazo del techo, lo amarran la camilla o el camastro y lo empiezan a bajar. Ahora imagínense a Jesús aquí. Es como si estuviéramos aquí. Yo estoy predicándoles y de repente vemos que se abre el techo y nosotros nos quedamos bien sacados de onda. ¿Qué está pasando? Y vemos que empiezan a bajar a un paralítico.
cuando llega el paralítico hasta abajo, Jesús dijo que Él miró la fe de ellos, no de Él, de ellos. Y por la fe de ellos, Jesús se voltea con el paralítico y le dice al paralítico: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y allí había unos religiosos que empezaron a juzgar a Jesús. Esos no faltan en ninguna reunión. Sí, no faltan. ¿Ah? A veces hay algunos aquí. No voltea a ver a nadie, pero a veces hay unos religiosos aquí. A veces yo estoy dando un mensaje de fe, de éxito, de lo que Dios va a hacer, y entre ustedes no falta el cuchicheo y yo los oigo. Ustedes piensan que no los oigo, pero los estoy oyendo. Hasta acá se oye de repente. O a veces no les da vergüenza y están ahí atrás de mi familia y hablando las cosas, su conferencia personal, y yo estoy diciendo aquí: vamos a crecer y vamos a hacer eso, y ahí están cuchicheando. Ajá, está loco, ¿cómo cree? Eso no se vale, eso no es de Dios. Y me están criticando y yo los oigo porque están ahí atrás. Bueno, hoy no se sentaron ahí. Hoy no se sentaron. Creo que el deber de sí, ¿verdad? ¿No? Y sabe, había unos religiosos allí que empezaron a pensar y a cuchichear y a decir: este Jesús está loco, porque ¿cómo puede perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y Jesús escucha en su corazón lo que ellos están diciendo y se voltea y les dice: hey, señor de verde, Dios perdona pecados. Pero ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Qué se te hace más fácil? Decirle: paralítico, te perdono el pecado, o decirle: toma tu lecho y vete a tu casa sano. ¿Qué es más fácil? Pues decir: te perdono, ¿no? Pero Jesús dice: pero para que vean que yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, se voltea con el paralítico y le dice al paralítico: toma tu cama, levántate y vete a tu casa. Y aquel hombre empezó a estirar los brazos, empezó a caminar, empezó a moverse. Mire, me estoy acordando, yo estaba en una reunión y habían traído a un hombre. Ese día yo no prediqué. Habían traído a un hombre totalmente torcido, sus huesos, sus brazos, sus piernas, todo estaba deforme, literal estaba deforme. Dios sabe que no lo miento. Y lo trajeron y lo aventaron aquí cerca del predicador. Aquí estaba tirado. En verdad, el predicador lo ignoró. Después nos dijo que lo ignoró porque si él se ponía a ver al enfermo, seguramente su fe iba a ser atacada. Entonces lo ignoró. Pero a la hora del poder de Dios, a la hora de los milagros, el predicador llegó y le dio una patada en su pie. Y todos nos sacamos de onda. Pero escuche, cuando el predicador le da una patada en el pie, yo empecé a escuchar cómo sus huesos empezaron a tronar. Se le estiró una mano, se le estiró la otra mano, se le estiró un pie, se le estiró el otro pie, y en unos minutos ese hombre se levantó y estaba corriendo en esa plataforma. ¿Hay algo difícil para Dios? Pregunto allá atrás: ¿hay algo difícil para Dios? A todos, ¿hay algo difícil para Dios? No hay problema. No hay nada difícil. No hay nada difícil. Solo tienes que creer. Jesús está aquí entre nosotros. Me gustaría que le digas eso a alguien: Jesús está aquí entre nosotros. Ahora, ¿cuántos pueden creerlo? Que Jesús está aquí. Jesús está aquí. El Hijo de Dios está aquí. Él lo prometió. Él dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Él lo dijo. Yo lo creo, yo lo creo. Si Él lo dijo, es suficiente para mí. No necesito un sistema, no necesito paso 1, paso 2, paso 7, no necesito 7 pasos. Yo sé que Él está aquí en medio de nosotros. Yo lo sé, yo lo sé. Voltea con alguien, míralo a sus ojos y dile: Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Y solo le conté algunos milagros que Jesús hizo en los evangelios,
donde requirió la fe de la gente. Jesús dijo a aquel hombre: conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Quiero que terminemos leyendo Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. Con esto vamos a acabar. Hebreos 12:2. Encuéntrale sentido a esto. Todos juntos vamos a leer. 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Grite conmigo: puestos los ojos en Jesús. La única persona que hoy no pudiera tener fe es aquella que Jesús no está reinando en su corazón. No estoy hablando de creer a Dios aquí. Estoy hablando de que Él reine en tu corazón, de que tú abras la puerta de tu corazón y que tú digas: Jesús, ven, reina en mi corazón. Cuando Él entra a tu corazón, Él entra con todo lo que Él es y con todo lo que Él tiene. Lo voy a decir una vez más: Él entra con todo lo que Él es y con todo lo que Él tiene. Él entra con todo su amor, Él entra con todo su poder, Él entra con su gracia, Él entra con fe, Él entra con lo que Él tiene. Él no entra en pedacitos dentro de tu corazón. Él no entra así. Él entra como es Él, con lo que Él es y con lo que Él tiene. Él es santo, Él entra con su santidad a tu corazón. Él es justo, Él entra con su justicia a tu corazón. Él es poder, Él entra con su poder a tu corazón. Él es fe,